Buenas tardes, noche a todos nuestros oyentes en esta hora de la noche. Eh, bueno, más que nada, vamos a contextualizar un poquito esto. Eh, para Michael Foucault, 1926-1984, filósofo francés, en cuya obra se desarrolla la noción de poder y su influencia en las diferentes instituciones y producciones teóricas. La libertad es inseparable de las relaciones de poder. Las relaciones de poder son juegos estratégicos entre libertades que hacen que uno se intente determinar la conducta de otros a quienes los otros responden, intentando no dejar determinar su conducta o intentándolo. Determinar en retorno la conducta de otros, para definir, organizar o instrumentalizar las estrategias que los individuos en su libertad pueden tener los unos frente a los otros. Existen las técnicas de gobierno de las que depende la existencia de gobernabilidad, gobernabilidad o estados de dominación. Para evitar los estados de dominación, Foucault propone entender la libertad también como cuidado de sí. El riesgo de dominar a los otros y de ejercer sobre ellos un poder tiránico precisamente viene del hecho de que uno no cuida de sí y se ha vuelto esclavo de sus deseos. Quien cuida de sí como se debe aprende de otros, sabe quién es y de qué es capaz, sabe de dudar y de qué esperar, sabe también lo que es ser ciudadano y no teme a la muerte. Esto le permite ejercer el poder sobre sí mismo y con eso regular el poder que ejerce sobre los demás. Son individuos libres quienes intentan controlar, determinar, delimitar la libertad de otros y para hacerlo disponen de ciertos instrumentos para gobernar a los otros. Esto reposa sobre la libertad, sobre la relación de sí consigo mismo y la relación con el otro. Foucault M. La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. 1984. Bueno, para continuar con esto, voy a hacer lectura de unas preguntas, la cual va a responder nuestro invitado especial, Renato. ¿Qué diferencias hay entre la libertad externa, la libertad política y la libertad interna? ¿Qué importancia tiene cada una de estas libertades para ti? La libertad externa se refiere principalmente al poder hacer cualquier acción sin consecuencia alguna o a alguna sanción o restricción previamente tal. Mientras tanto, la libertad política consiste principalmente en la libertad de expresión para elegir ah, un mandato o simplemente expresar la ideología propiamente tal de que cada individuo sin restricciones. La libertad interna, mientras tanto, se refiere a la propia mentalidad de la persona, de la valoración y los motivos con la autonomía que otorga la propia voluntad de realizar cualquier impulso determinante. Por un ejemplo, estaría la presión social, que hay veces que la persona realiza cierta acción por, eh, porque hay muchas personas que lo presionan directamente a realizarla, no porque la persona diga que yo quiero hacer esto, simplemente por presión social. La libertad más importante para mí sería fundamentalmente la libertad interna, porque desde mi punto de vista la libertad más importante es la interna, porque de ella vienen todo el resto de los tipos de libertades. Por ejemplo, la libertad política, que si bien sí, pues seguir apoyando un partido político, pero te van a manipular de cierto modo y ya no estarías siendo tu propia libertad propiamente tal. Ya no estás teniendo esa autonomía de tomar tus propias decisiones.
sino que está siendo manipulado por el resto de la gente. Diferente es a que si te transmiten una idea y esa idea te gustó, eso seguiría siendo libertad interna, o sea, política. Pero ya que, ¿cómo te va a gustar eso? Por ejemplo, algo que te digan, pero por ejemplo, si te dicen algo como, ¿cómo te van a gustar si ellos son terrible malos o algo parecido y dejas de apoyarlo porque alguien te dijo eso? Entonces ahí pierdes esa libertad porque le estás haciendo caso a alguien que simplemente no piensa igual que tú. ¿Crees que una persona puede considerarse libre de decidir hacer algo bajo amenaza de muerte? Depende, sería relativo de cada persona, puesto que hay personas que sí les importaría el hecho de que lo estén amenazando de muerte, pero hay otros que no, seguirían luchando por sus libertades, como ha pasado con casos raciales y propios del feminismo, que siguen luchando por la libertad de las demás personas, pese a que su propia vida esté en riesgo. Recordando lo que has estudiado en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, cuéntanos algún periodo de la historia que te llame la atención. Recordando un evento histórico, sería la existencia del comunismo propiamente tal en la Unión Republicana Soviética, puesto que, por dar un ejemplo, principalmente, sería, a ver, tienes una panadería, haces tu pan, tu familia prepara pan, sabes hacer un pan exquisito, es algo que te apasiona, te gusta, ganas harto dinero con eso, pero, ¿qué es lo que pasa? Que tu excelente gobierno socialista, por así decirlo, que era el de la época que predominaba en la Unión Republicana Soviética, que era socialista o comunista, decía, no, aquí hace falta mineros, por dar un ejemplo, y que te decía, te llevaban directo a la mina, a hacer lo que hacen en la mina, extraer mineral y todo eso. O así con muchos trabajos que la gente básicamente lo que hacía era moverla de un trabajo que estaba ejerciendo a uno que el gobierno dijera, muy bien, esto es lo que se necesita, hace esto mejor. Y ahí en cierto modo se pierde mucha libertad, puesto que tú no eliges lo que directamente puedes hacer, sino lo que te dicen que hagas. Y eso es terrible porque no se ejercen las marcas propiamente tal. Hay como dos tipos de marcas y no existe la posibilidad de yo quiero ejercer como persona o algo parecido. No existe eso. Así que ese sería como un buen ejemplo de un evento histórico que predominó por muchos años, realmente.